hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén, gloria a Dios. Amén. Voy a invitar esta mañana a todo aquel que haya preparado su corazón para recibir este solemne sacramento de la Cena del Señor, que pase al frente y tome del pan y del vino y lo lleve a su silla. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos hemos reunido como iglesia, como un solo cuerpo. Hemos apartado estos elementos, el pan y el vino, para celebrar este sacramento de la Cena del Señor. Te pedimos, Padre amado, que al partir el pan y al tomar de la copa, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre nos sean comunicados de una manera espiritual por medio del Espíritu Santo. Así como está escrito en tu palabra,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Pueden comer del pan. Asimismo, después de haber cenado, tomando también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Pueden beber de la copa. De esta manera, cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Vamos a cantar el himno, hermanos. Es la cena del Señor, memorial de su amor, representa en verdad su perfecta y gran bondad. Me recuerda de la cruz y la muerte de Jesús. Al partir el pan aquí, me acordaré de ti, de tu cuerpo en la cruz, que entregaste, oh Jesús. Cuánto te amo, Salvador, por comprarme con amor. Al tomar la copa aquí, me acordaré de ti, de la sangre carmesí que vertiste tú por mí, pues tu angustia y cruel dolor nunca olvidaré, Señor. Tuya, oh Cristo, la pasión, mío el cielo y redención. Quiero dedicarme a ti, pues te diste tú por mí. Con amor te serviré y tu nombre alabaré. Pueden tomar asiento, hermanos.
Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17. Y antes de hacer la lectura, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, después de haber tomado la cena, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nuestro espíritu sea alimentado del poder de tu palabra, que podamos llegar a entenderla completamente y a ponerla por obra. Que tu Santo Espíritu traiga esa iluminación y nos muestre a Cristo en estas páginas de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Y dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho de todo linaje de hombres, de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y en Él somos y nos movemos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra
escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Amén. Continuamos ya con este cuarto y último mensaje de la serie acerca de la idolatría, un problema del corazón. En una ocasión le preguntaron a un joven, ¿a quién adoras? Y él respondió, yo adoro a un Dios poderoso. Le preguntaron, ¿cómo es ese Dios? Y él respondió, pues además de poderoso, responde mis preguntas y me dice qué debo hacer. También me dice cómo debo vestirme. Está en todos los lados y lo llevo conmigo siempre. Y le preguntaron, ¿cómo se llama ese Dios? Y este joven dijo, se llama ChatGPT. Esa historia es una radiografía de la idolatría en nuestra época. En toda la historia de la humanidad, los ídolos siguen siendo los mismos, solamente con diferentes nombres. Lo único que ha cambiado es eso, el nombre del ídolo, pero sigue siendo igual. En el pasaje que leímos anteriormente, enfoquémonos en lo que Pablo dice en Atenas, viendo de toda la idolatría, él se enardecía en su corazón. Su corazón se llenaba de ese resentimiento contra toda esa ciudad entregada, hermanos, entregada a la idolatría. Y en el verso 29, él les dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres. Note algo interesante allí, y es que el problema es que el hombre piensa mal. Por eso les dice, no deben pensar eso. El hombre, después de la caída, razona mal. Hay un problema en el corazón. El corazón del hombre le da las señales equivocadas y razona mal. La imaginación humana no tiene límites cuando se trata de la idolatría. El problema no está en pensar, sino en pensar mal, de manera equivocada. Dios no es semejante a oro, dice el apóstol Pablo, porque en aquel entonces se fundían ídolos en oro. Y entre más metal sea de metal precioso, pues más importante el ídolo. Y aunque el oro es un elemento muy valioso, no debemos pensar que Dios sea semejante a un ídolo de oro, es lo que se refiere Pablo. Tampoco a plata, por más importante que era en aquel entonces la plata. Es el metal precioso como la plata. Sin embargo, no debemos pensar que Dios sea semejante a esto. Tampoco dice piedra, porque se esculpían en piedra también ídolos. Y Pablo dice, tampoco Dios es semejante a una piedra. Ni madera, ni escultura de arte. Por más preciosa que sea una escultura, le pongan ojos que parezcan así sea un ser humano de verdad. No debemos pensar que Dios sea semejante a una escultura de arte o imaginación humana. Ahí está el problema, ¿notan? La imaginación humana no tiene límites, hermanos. Han escuchado el dicho aquí en Colombia, ¿no? Que ojalá el colombiano utilizara esa imaginación que tiene para hacer lo bueno y no lo malo.
¿Se han dado cuenta? Que para traficar, por ejemplo, drogas, la esconden, la camuflan de una manera que nadie podría pensar. Así es la imaginación humana con la idolatría. Se puede imaginar cualquier cosa y a eso llamarle Dios. ¿Dónde radica el problema? Radica en el corazón. ¿Y por qué? Porque Dios es un ser, un solo ser divino, en tres personas, pero es un solo ser. Y este Dios es invisible. Dios es invisible, es decir, no se puede ver. Es lo que Juan 1:18 resalta. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. ¿Quién es nadie? Nadie. Nadie es nadie. Nadie le ha visto, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Pero qué quiere decir? Que el unigénito, es decir, Jesucristo, ha dado a conocer al Padre. ¿De qué manera nos ha dado a conocer? ¿Nos lo presentó y nos dijo, miren, les presento, este es mi Padre? No. ¿De qué manera Jesús nos ha dado a conocer a ese Dios invisible? Y es que Jesús nos ha dado a conocer al Padre, por ejemplo, mostrándonos quién es Dios, cuál es su carácter. Por ejemplo, podemos conocer que el Padre es un Padre amoroso con nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que el Padre es amoroso? Porque Jesús nos enseñó que el Padre es amoroso. Note lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, lo muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pueden verlo? Este Dios invisible muestra su amor hacia nosotros, lo hace evidente, lo hace visible, y Dios mismo se hace visible por medio del amor. ¿Por qué? Porque Cristo murió, fue sacrificado por nosotros. Ahora, eso no quiere decir que estemos viendo a Dios físicamente, no, porque Dios es invisible. Pero podemos ver su amor, podemos experimentar el amor de Dios. Juan 3:16, ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo. Ahora la parte visible, ¿cómo sabemos que Dios nos amó? Que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Pueden verlo? Ahora, nosotros no hemos visto a Jesús, ni sabemos, no tenemos ni idea cómo era Jesús. Nosotros no vivimos en los tiempos de Jesús, pero podemos experimentar ahora el amor de Dios, el amor de ese Padre Celestial que envió a su Hijo. ¿Pueden verlo? Estamos viendo al Dios invisible, pero no de una manera físicamente, sino experimentándolo a través del Hijo de Dios. Y aunque tampoco lo estamos viendo, podemos experimentar su amor. Por ejemplo, Jesús también nos da a conocer que Dios es un Dios bondadoso. ¿Recuerdan cuando el joven rico le dice a Jesús, Maestro bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. El joven experimentó la bondad de Jesús. Pudo ver en Jesús la bondad de Dios. Así podemos experimentar a Dios, verlo bondadoso. Miren la bondad de Dios hacia nosotros. Nosotros como cristianos podemos reconocer que Dios es bueno. Aún en los problemas, las dificultades, las pruebas, las luchas, sabemos que Dios es un Dios bueno. Y no nos ha dado el pago que realmente merecemos. Por el contrario, hemos recibido de su misericordia, de su gracia,
nos ha sustentado, nos ha protegido. Ahora, uno de los versículos favoritos que yo tengo es este, Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Pueden verlo? No se está refiriendo a una imagen hecha de madera, de piedra, de oro, de bronce, de metal, escultura de arte, ni imaginación de hombre, sino que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero no puedo ver a Cristo, pero sí puedo experimentar su amor, su bondad, su protección, que murió por mis pecados. Puedo experimentar su perdón. Cuando se refiere a la imagen, aquí no es algo físico, está refiriendo a algo espiritual. El Espíritu Santo me hace evidente que soy amado. El Espíritu Santo testifica a mi corazón que soy un hijo de Dios. Por esta razón, Cristo puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el que refleja el amor del Padre. Dios no puede ser adorado por medio de imágenes entonces. Eso es algo que Dios detesta. Yo no puedo necesitar una imagen para adorar a Dios. No la necesita, porque Dios es invisible. Dios es invisible. ¿Recuerdan el mandamiento en Éxodo 20? No te harás imagen. No te postres a ellas. ¿Qué hace el hombre? Hace imágenes y se postra a ellas. Lo contrario. La manera correcta de adorar a Dios es esta. Juan lo explica claramente en el capítulo 4, verso 23-24. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Note ahora lo que dice. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Quiero que se quiten todas esas imágenes que tienen en su mente, que muchas veces, usted de pronto no tendrá una imagen de una escultura ya, de yeso, de piedra, de lo que sea, de Dios. Pero a veces las personas tienen una imagen del Padre como un anciano, con canas, viejito. Ese es el Padre. El Hijo pues más joven y el Espíritu Santo una paloma. No, ese no es Dios. Dios es espíritu. Él no tiene carne como nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Él no tiene huesos. Por eso puede estar en todo lado. Es invisible. Está en todo lado. ¿Recuerdan lo que le decía Pablo a los atenienses? Porque en Él vivimos. En Él somos. Es decir, Dios es omnipresente, está en todo lado. No le podemos ver, pero Él está. Él está viendo lo que estamos aquí haciendo. Está presente aquí y está presente en toda la iglesia, alrededor del mundo. Puede escucharnos a nosotros aquí, puede escuchar nuestras oraciones y a la vez está escuchando las oraciones en otros lugares del mundo. Está en todo. Es el único que es omnipresente. Ninguno de nosotros puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Es imposible. Pero Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Así que la clave es esta: adorar en el Espíritu. ¿Y qué significa adorar en el Espíritu? Y en verdad, significa que Dios lo que quiere es esto. Dice, estos son los que busca el Padre. El Padre no está buscando adoradores que adoren a imágenes. El Padre lo que está buscando es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso significa
influenciados por medio del Espíritu Santo. Adoradores influenciados por medio del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, es quien nos puede mostrar a Cristo y alumbra nuestros ojos para que usted vea a Cristo, no de una manera física, sino por medio de la fe. Note lo que dice Efesios 1, 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre, dice, el Padre de gloria, ¿notan? Padre e Hijo, ¿no? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, refiriéndose al Espíritu Santo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos, pero no estos ojos físicos, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está perfectamente la Trinidad. Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos, para poder ver, conocer a Dios, para ver a Cristo. Juan 6:13 dice, Él los guiará a toda verdad, refiriéndose al Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos guía a la verdad. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pueden ver la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, mostrándole a Cristo, iluminando, abriendo nuestra mente para cada vez sea más notorio para nosotros Cristo. Y una vez vemos a Cristo, lo podemos ver como ese tesoro de gran precio, de gran valor, como nuestra perla de gran precio. Y entonces todos los ídolos serán derribados. Porque entonces ya no adoraremos ningún tipo de ídolos, ni necesitaremos ninguna imagen, escultura, nada, sino solamente a Cristo. Así que el Espíritu Santo es la clave para conocer a Dios. Él es la clave. Ahora, esa es la idolatría. Hay, digámoslo así, hay dos tipos de idolatría. Nos hemos enfocado bastante en la idolatría más grosera, ¿no? La idolatría más pagana, copiada de las religiones paganas, que era hacerse imágenes de deidades, cargarlas, besarlas, arrodillarse. Esa era la idolatría pagana que el pueblo de Dios ha copiado alrededor de la historia. Es la idolatría más grosera que hay, más visible. Pero ahora me quiero enfocar en algo, y es en la idolatría secreta. La idolatría secreta. Y estaba leyendo a un autor puritano llamado David Clarkson. Creo que es Clarkson, sí. David Clarkson. Él vivió entre 1621 hasta el 1686. Y este hombre, creo que a este tipo de idolatría no le llama idolatría secreta, sino la idolatría del alma. Es decir, es otro tipo de idolatría que no se hace imágenes físicas, en oro, en piedra, en madera, no. Nosotros ya hemos salido de ahí, ya hemos salido. Pero nuestro peligro es este, la idolatría del alma. Por ejemplo, él habla de algunas clases de este tipo de idolatría, que está arraigada en el corazón del hombre.
y que es la que más nosotros fallamos. Por ejemplo, él habla acerca de la estima. Y él dice que aquello que valoramos por encima de Dios se convierte en nuestro ídolo. Lo que más valoramos. Por ejemplo, a personas. Si valoramos más a una persona más que a Dios, ya hemos hecho un ídolo. Invisible. No fabricamos ninguna imagen, pero ya tenemos un ídolo en el corazón. Puede ser bienes. Si valoramos algún bien, sea cual sea el bien, un bien material, más que a Dios, es una idolatría. Si valoramos más un logro profesional, académico, lo que sea, cualquier tipo de logro, más que a Dios, entonces ya hemos cometido idolatría. También se encuentra la idolatría o se hace evidente en la predisposición. Lo que más ocupa parte de nuestros pensamientos, ¿qué es lo que más ocupa nuestro pensamiento? Yo les voy a enviar al grupo de la iglesia las preguntas clave acerca de estos tipos de idolatría para que usted poquito a poquito vaya respondiendo estas preguntas, estos 13 puntos, para que pueda encontrar ese ídolo o esos ídolos y pueda decir sí, esto para mí es más importante que Dios. A Dios no le gusta que le ocultemos, por el contrario, que confesemos. Porque si confesamos nuestros pecados a Él, Él es misericordioso y nos va a perdonar y nos va a limpiar de la maldad. La predisposición entonces es lo que ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos. ¿En qué es lo que más piensa usted todos los días en su casa? Si no es Dios, ese es su ídolo. Eso que está pensando más. Es que si yo tuviera tal cosa, y vive pensando en eso. Puede ser personas, en lo que más ocupa su mente. Porque para el cristiano, nuestra mente debe estar siempre en Dios. Que no estará usted orando todo el día, no. Pero sí va a tener una actitud consciente de que Dios siempre está en sus pensamientos. En los buenos momentos, en los malos momentos, aún en medio de su trabajo, si usted es ama de casa, en medio de sus quehaceres, debe tener en su mente a Dios. En tercer lugar, habla él de la intención. Es decir, ¿cuál es su propósito principal en su vida? ¿Cuál es su intención en esta vida? Porque, según la Biblia, nuestro propósito siempre va a ser glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Pero ¿cuál es realmente nuestro propósito en nuestra vida? Cuarto lugar, habla de la determinación. Es decir, ¿cuáles son las decisiones? Dice, nuestras decisiones y prioridades muestran a quién servimos. ¿Usted quiere ver cuál es su ídolo? Note qué decisiones está tomando. Posponer la obediencia a Dios para perseguir deseos personales es una forma de idolatría. Es decir, sí, yo sé que esto dice Dios, pero yo voy a hacer por ahí, por este otro lado. De pronto me funcione. Es como tratan de hacer muchas personas, ¿no? Primero tomo la decisión y luego digo, Señor, bendíceme en esta decisión que acabo de tomar, ¿no? Es algo equivocado. No es primero tomo la decisión y después le pido al Señor que me bendiga. Es lo contrario. Antes de tomar la decisión, pido a Dios que me dé sabiduría para tomar la decisión que Dios quiere. Y si no sé cuál es la voluntad de Dios en cierta decisión que necesito tomar, pues voy a la Escritura, voy a la palabra
voy a los hermanos más maduros en la fe y les pregunto, hermano. Entonces, ya teniendo la palabra y ya teniendo el consejo de 2, 3 hermanos, yo digo, oiga, todos apuntan hacia lo mismo. Ahora sí, voy a tomar la otra decisión. Eso es lo que hace la gente a veces, ¿no? No. Tomen la decisión más sabia. Si hay 3 hermanos, 2 hermanos que le están aconsejando algo, más la palabra de Dios, y usted coge por otro camino, no espere que el Señor bendiga ese camino. En quinto lugar, dice acerca del amor. Dios debe ser el objeto de nuestro mayor amor. Amar cualquier cosa más que a Él convierte ese objeto en un ídolo, ¿no? En sexto lugar, habla de la confianza. Dice, depositar la seguridad y dependencia en las riquezas, las personas o los recursos en lugar de Dios, eso constituye una idolatría. Es verdad. ¿Cuánta confianza da tener plata? Eso es verdad. Cuando usted tiene plata, eso le da a uno confianza. Dice, no, pues, si se me daña tal cosa, pues la compro. Si se me daña la neverita que la tengo viejita, pues compro una nueva y ya. ¿Cierto? Pero cuando no hay plata, ¿qué pasa? Cuando depositamos la confianza, nuestra seguridad en las riquezas, o en personas. Bueno, si me pasa tal cosa, pues menos mal yo tengo mi primo que es político y ese me ayuda. ¿Pueden ver? Nuestra confianza depositada en el hombre, en las cosas. En séptimo lugar, habla del temor. Aquello que domina nuestros miedos ocupa el lugar de Dios en el corazón. Temer más a las personas o a las circunstancias que a Dios es una forma de adoración equivocada. En lo que más tememos. Porque nuestro temor debe ser solamente ante Dios, que es el único que puede no solamente destruir nuestro cuerpo, sino llevar nuestra alma al infierno, ¿cierto? Temor a Dios. Pero sí existe el temor de hombres. Temor a hablar de Dios. ¿Pero por qué temo a hablar de Dios? Porque es que me da vergüenza de las otras personas. ¿Ven? Es una forma de idolatría equivocada. ¿Recuerdan por qué Saúl no obedeció a Dios? Porque él quería congraciarse con el pueblo. Y pecó. Y fue desechado por Dios. Octavo dice esperanza. Solo Dios debe ser el fundamento de nuestra esperanza. Confiar para la salvación o la satisfacción última en las obras, personas o cosas desplaza a Cristo de su lugar. Otro tipo de idolatría, ¿no? ¿En quién está su esperanza? Su esperanza está en Dios, en bienes, en personas. Es algo realmente que todo está apuntando, pueden notarlo, que todo está apuntando hacia allá, al corazón, al corazón, al corazón. Este tipo de idolatría. Noveno, los anhelos. Lo que más deseamos revela nuestro verdadero Dios. Cuando anhelamos cualquier cosa más intensamente que a Dios, caemos en idolatría. ¿Qué es lo que más anhela? Yo lo que más anhelo es tener un carro último modelo. Usted ya hizo un ídolo. Yo lo que más anhelo es que su mayor anhelo debe ser Dios, su relación con Dios. Ese debe ser su mayor anhelo. Si no lo es, entonces usted ya tiene un ídolo. El deleite, en décimo lugar. Nuestro mayor gozo debe encontrarse en Dios. Si disfrutamos más del pecado, las comodidades o las posesiones que de él estamos adorando estas cosas, ¿no? ¿En qué es lo que más nos gozamos? Dios quiere que tengamos gozo, claro. Pero ¿qué es en lo que más nos gozamos? En Dios.
Por eso, hermanos, nosotros aquí debemos alegrarnos, porque nos encontramos como hermanos. Yo no debería alegrarme más cuando estoy compartiendo con las personas del mundo que cuando estoy con los hermanos en Cristo. ¿Cierto? Mi mayor deleite debe ser Dios. Debe ser Dios. Si yo me estoy alegrando más, o estoy esperando que a qué horas termine de predicar para irme a jugar, a compartir con amigos. Hermanos, ya me he hecho un ídolo. Ya tengo un ídolo. Invisible, pero ahí está, en el corazón. No es que a qué horas termino de predicar para irme a dormir, a coger el control y ¡prum! Películas toda la tarde. Si ese es mi deleite, estar esperando la hora para deleitarme, entonces ya tengo un ídolo. Ya me he hecho un ídolo. Porque en Dios debe ser la fuente de mi gozo, debe ser Él, gozarme en Él. Dice 11, el celo. El entusiasmo y la pasión debe dirigirse principalmente a la gloria de Dios. Cuando defendemos con más fervor nuestros intereses que los de Dios, manifestamos idolatría. ¿No? ¿En qué es lo que más tenemos celo? Celo de la gloria de Dios, de glorificar su nombre, de que su nombre sea exaltado, de que yo pueda hacer un testimonio, un buen testimonio para la gloria de Él. O mi celo realmente son más por mis cosas, lo que más me interesa a mí, mis intereses. Acumular cada vez más cosas, tener más cosas, como viven las personas en el mundo, porque así viven las personas en el mundo. Las personas en el mundo viven trabajando, haciendo las cosas todo para sus intereses, para los de ellos nomás. Pero el cristiano está llamado a despojarse de sus propios intereses, tomar la cruz y seguir al Señor, amando a Dios y amando al prójimo. Somos diferentes a los del mundo. Somos llamados a ser diferentes a las personas que viven en el mundo. Es verdad. Como decía un pastor, hace poco lo escuché, y él decía algo como esto, decía, muchos cristianos, tratando de congraciarse con el mundo, comienzan a decirles, es que nosotros no somos diferentes de ustedes. Somos iguales que ustedes. Y él decía, no, eso es incorrecto. Sí somos diferentes a los del mundo. No pensamos como el mundo. No vivimos como el mundo. No vamos detrás de lo que corre el mundo. Y es verdad, hermanos. En ese sentido sí somos diferentes. Somos iguales quizás como seres humanos, como creación de Dios, claro que sí. Pero realmente somos llamados a ser diferentes, a no correr como corren ellos. A vivir una vida piadosa. A vivir una vida agradable a Dios. No para agradarle a otros, sino a Dios. Y ese agradarle a Dios muchas veces es desagradable para otros. Hermanos, cuando uno está en el mundo o compartiendo con personas en el mundo, digamos, muchos de nuestros amigos se ponen bravos cuando alguien no le recibe un trago. O sea, se ponen bravos, hasta se disgustan de uno, con uno. ¿Ven? Se disgustan. Pero no importa, que se disguste el que quiere. Gratitud. Dice, toda bendición debe reconocerse como proveniente de Dios. Atribuir el éxito únicamente al esfuerzo propio o a otros medios sin dar la gloria a Dios, eso es idolatría. ¿No? La gratitud. Cuando Dios nos bendice, ¿a quién le damos la gloria? Ah, es que yo me esforcé. Es que fue porque yo sí tengo cabeza para los negocios. No, hermanos. La gloria es para Dios, no para nosotros. ¿Recuerdan a este hombre llamado Nabucodonosor? Dios lo bendijo,
Y un día estaba tan bendecido que él llegó y miró y todo lo que había construido, y él llegó y se envaneció en su corazón y dijo, todo esto lo he hecho, vea, por mi esfuerzo, mi sabiduría, mi inteligencia. ¿Qué hizo Dios? Lo convirtió prácticamente en un animal. Le salió pelo, uñas largas y se fue a vivir como un animal. Hasta que dio la gloria a Dios, hasta que reconoció que todo proviene de Dios. No de nuestros éxitos, no de nuestros buenos negocios. No, todo viene de Dios. Toda bendición, todo don perfecto, todo don bueno viene del Padre de las luces. Y por último dice, intereses y esfuerzo. Aquello por lo que invertimos más tiempo, energía y preocupación demuestra a quién servimos realmente. Cuando nuestras prioridades se encuentran más en el mundo y en nosotros mismos que en Dios, estamos practicando idolatría. ¿En qué es lo que más invertimos? Nuestro tiempo, energía, preocupación. Y me temo que a veces no es realmente Dios. Son nuestras propias prioridades, las que tenemos nosotros. Es nuestra propia comodidad. A veces trabajamos no tanto por glorificar a Dios, siendo honestos, sino que lo hacemos por nuestra propia comodidad. Aún el servicio a Dios. Podemos servir a Dios, pero solamente idolatrando el ministerio que Dios nos ha dado o el servicio que Dios nos ha dado. ¿No? Es lo que Jesús le decía a los fariseos. Ustedes hacen esto, y eso no es que esté malo, pero el problema es que ustedes lo hacen para ser vistos por los hombres. Ustedes lo hacen para satisfacer su propio ego, no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y eso se llama idolatría. Y es la idolatría que realmente más nos afecta a nosotros, los cristianos evangélicos, ¿no? Pues ya no tenemos ídolos, no tenemos imágenes, no nos postramos a ellas, eso lo sabemos, lo hemos dejado, pero aún seguimos teniendo ídolos arraigados en el corazón y que debemos desecharlos. Como dice la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. No poner nuestra esperanza en el hombre ni en los recursos. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Colosenses 3:2. Así que no podemos tener dioses ajenos. Como dice Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de él. Y todo ese tipo de cosas que describimos pueden ser nuestros dioses. El problema es que desplazamos a Dios y traemos un Dios falso a nuestro corazón. Eso es desplazar a Dios. Hermanos, pero gracias a Dios que por el poder de su palabra, uno, podemos reconocer nuestro pecado y dos, podemos arrepentirnos, volvernos a Él y dejar los ídolos, porque al final de todo, sea que se practique la idolatría pagana, la más grosera, adorando ídolos, postrándose a ellos, o una idolatría más secreta del alma, al final idolatría es idolatría. Por eso, pidámosle al Señor que revele nuestra idolatría y podamos desecharla. Amén. Es mejor destrozar ese ídolo a tiempo antes de que se vuelva más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y duele más la caída. Duele más la caída de un ídolo. Entre más lo idolatremos, más duele la caída, hermanos. Mejor apenas vamos construyendo un ídolo, no, de una vez. Vamos tumbándolo. Vamos a orar, hermanos.
Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por habernos permitido escuchar tu santa palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por aquellos que no pudieron venir también por alguna circunstancia, razón, algunos que presentaron algunas dificultades para poder venir. Señor, te damos toda la gloria a ti. Gracias por esta serie de sermones que pudimos escuchar, meditar. Ayúdanos a descubrir los ídolos que aún permanecen en nuestro corazón. Y que nos excluyen de tu reino. Padre bueno, ayúdanos a meditar en estas cosas. Que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra. Y que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que le entre luz a nuestros ojos espirituales y veamos a Cristo como la perla de gran precio, y que no haya nada ni nadie más importante que Cristo en nuestras vidas. Y así desechar todos nuestros ídolos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo quería en esta mañana